Hola, mi nombre es Belén. Mis últimas residencias las realicé en el Jardín 905, Las Violetas, que está ubicado en la ciudad de General Madariaga. Me asignaron una sala multiedad de 3 y 4 años, en donde uno de los insumos que me brindó la docente conformadora fue la creación de un cuento. Para realizar esta propuesta debí tener en cuenta las siguientes cuestiones. Luego consultar varias bibliografías y además de lo sugerido por la profesora del Ateneo de Prácticas del Lenguaje, puedo decir que lo primordial es informarse de qué libros estuvieron leyendo en la sala para tenerlos en cuenta y volver sobre ellos en caso de ser necesario. Para comenzar, les propuse realizar su propio personaje y dónde les gustaría que suceda el cuento. Luego, entre todos, eligieron un personaje y un lugar, los cuales fueron Bruno y su mamá, y el lugar que eligieron fue un castillo en el bosque. Continuamos con la ficha de un personaje guiada por preguntas y esas fueron sus respuestas. ¿Cómo es? Bruno y su mamá tiene pelo rojo y la mamá pelo azul. ¿Cómo puede ser su personalidad? Bruno alegre, su mamá alegre. ¿Dónde vive? Viven en un castillo. ¿Con quién? Con su hermana. ¿Qué le puede suceder? Los asustó un fantasma y un lobo, una momia y un vampiro. ¿Cómo lo resuelve? Se ponen tristes y le avisaron a la mamá. Los mordieron el vampiro y los salvó el papá. Se fueron del bosque a una casa y el vampiro fue comido por el lobo. Para la creación de un cuento, más allá de lo que se desea realizar, es importante que previo a esto los niños y niñas hayan escuchado leer o narrar diversos cuentos. Como dice en el texto de Pascuala Moret Magan, haciendo alusión a esto en el apartado Creatividad escrita a partir de los cuentos, dice: el cuento es un componente fundamental para el desarrollo de las habilidades lingüísticas, pues el alumno oye, cuenta y crea sus propios cuentos. Se apropia de unas palabras, de unas estructuras lingüísticas y de unos recursos literarios que interiorizan y hacen suyos. A lo largo de esta propuesta, pude observar lo dicho en esta cita. Los niños traían a colación algunos personajes que ya habían escuchado en otros cuentos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el lobo, ya sea del cuento de los tres chanchitos como el de Caperucita Roja, del cual toman parte de ese cuento y dicen que el vampiro fue comido por el lobo. También me basé en el texto de Beatriz Ortiz y Mario Lillo. En el apartado Los chicos producen textos, habla sobre la forma de organizar en la sala una producción escrita en la cual debemos tener en cuenta el proceso que se pone en marcha. Y dice que se pueden caracterizar 3 momentos. El primer momento, en este caso, sería elegir el personaje y el lugar donde ocurre, cómo es el personaje. Y en el segundo momento, que sería la primera producción, es decir, el borrador, el cual será luego revisado. Como pueden ver, este es el primer borrador en donde dice: en un castillo, en el bosque, vivía Bruno, la mamá y su hermana. Ellos se ponían feliz cuando no había monstruos. En el castillo había vampiros, momias y lobos. Los asustó el vampiro y el lobo. Bruno y su hermana le avisaron a su mamá, porque el vampiro los mordió. El papá los salvó, se fueron del castillo a una casa y el vampiro fue comido por el lobo. Como se puede observar en esta producción, una vez que escribimos todas las ideas, pregunté si alguien más quería agregar algo y, como verán, hay una flecha en donde agregamos en el bosque. Este borrador fue realizado en grupo total. Este fue el primero, pero luego se corrige, se borra, se tacha, se agregan o modifican partes del mismo. Como mencioné al comienzo del video, es importante conocer los cuentos que fueron leídos en la sala para volver sobre ellos
en este momento, por ejemplo. Si no surge cómo comenzar, podemos retomar 2 o 3 cuentos que conocen para leer cómo empiezan. Por ejemplo, había una vez, en un lejano bosque, y utilizar alguno de estos. También, para ir complejizando, podemos hacer preguntas para que surja la necesidad de describir aún más los personajes o los objetos. En nuestra historia surgió el castillo, por lo tanto preguntar, ¿cómo era ese castillo? Para que los niños describan aún más o para que comparen. El castillo era grande como un elefante o chiquito como una hormiga. Como último momento, se reescribe para leerles la producción final.